acta de la sesión número 145 se da por aprobada y la sesión número 146 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del superintendente de pensiones, mediante el cual hace respuesta a oficio de la comisión e informa acerca de las medidas que se están adoptando o que podrían implementarse para mejorar la ejecución de la ley número 21.484 sobre deudores de pensiones alimenticias, con especial énfasis en la región de Atacama, y también sobre las acciones concretas que se están considerando para abordar esta situación y asegurar el cumplimiento de la ley con el objetivo de proteger a los niños y niñas afectados por la falta de pago. Un oficio del director del trabajo, por medio del cual responde a oficio de la comisión e informa acerca del número de trabajadores que a nivel nacional tienen derecho a negociación colectiva, para lo cual remite un informe elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo. Asimismo, manifiesta que no existe obligación legal de las organizaciones sindicales de reportar su registro de socios. Un oficio del subsecretario del Trabajo, a través del cual responde a oficio de la Comisión, e informa acerca de las propuestas del proyecto de ley presentado por el Sindicato de Interempresas Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual, Sintesi, para la creación de un protocolo nacional de seguridad laboral especializado en la industria del cine, audiovisual y espectáculos masivos. Un correo de la Confedeprus, a través de la cual reiteran su solicitud de audiencia para que la señora Margarita Paz Araya, presidenta de Confedeprus, exponga y dé su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modificar las leyes que indica. Una carta de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, por medio de la cual agradece y excusa la inasistencia del señor Mario Marcel a la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables y urgentes que requieren su presencia en Santiago a la misma hora. Una carta de la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual informa que la diputada señora Jimena Sandón será reemplazada por el diputado señor José Miguel Castro para la presente sesión. Una carta del diputado señor Juan Santana y el diputado José Miguel Castro, por medio de la cual, y en conformidad al artículo 166 del reglamento de la corporación, comunican que han acordado parearse para la presente sesión. Un correo de la señora Loreto Muñoz, profesora diferencial, por medio de la cual y junto a otros correos electrónicos de distintos ciudadanos solicitan el apoyo y aprobación del proyecto de ley que extiende el permiso postnatal a 1 año, una medida fundamental para el bienestar de las familias chilenas y la protección de la primera infancia. Un pareo para la sesión del día de hoy acordado por los diputados Diego Ibáñez y el diputado Henry Leal. Y por último, señor presidente, un reemplazo también para la presente sesión. El diputado señor Juan Fuenzalía reemplazará al diputado señor Cristian Lavé. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputada Chicardini. Gracias, presidente. Presidente, quiero mencionar algunos puntos de un comunicado de profesores y profesoras del Comunal Copiapó, donde señalan en una carta, evidentemente, su molestia y preocupación y descontento frente a las decisiones y gestiones que ha realizado la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública. Eso tiene que ver particularmente con el incumplimiento de los pagos comprometidos. No es ajeno el incumplimiento, ¿no es cierto?, que vimos a lo largo del país con respecto a beneficios de aguinaldo de Navidad y también de los bonos de vacaciones. Es por eso que yo quiero transmitir, presidente, que este comunicado sale el día de hoy,
donde hacen nuevamente alusión a que no se ha cumplido con la transferencia de estos recursos a los profesores y profesoras. Y evidentemente esto refleja una grave falta de planificación y responsabilidades, ¿no es cierto?, hacia los trabajadores y trabajadoras quienes enfrentan diariamente precarias condiciones económicas y laborales. Por lo tanto, presidente, yo le solicito que podamos enviar un oficio de fiscalización al Servicio Local de Educación Pública para que pueda informarnos con respecto a estos incumplimientos, que nos puedan también dar cuenta de las fechas y también saber por qué sucedieron también estos atrasos. Eso es uno. No sé si hay que tomar el acuerdo después. Ya. Y lo segundo, presidente, quiero solicitarle a la comisión formalmente la posibilidad de poder invitar a la mesa de género de trabajadoras del Ministerio de Salud, donde me he reunido el día de hoy con ellas, de distintas regiones, dirigentes nacionales que han estado también promoviendo que en este caso el gobierno cumpla también con ciertos compromisos de poder avanzar en la ratificación del convenio 155 de la OIT con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, y también en el convenio 149 de la OIT con respecto al cuidado y protección de personas del área de la salud. Yo creo, personal de la salud. Yo creo, presidente, que sería bueno que nosotros podamos recibir a las trabajadoras en esta comisión particularmente. De hecho, me solicitaron hoy en la mañana, estuvimos acá afuera de la sala conversando en una reunión donde me parece muy importante sus planteamientos, muy atendible por lo demás, y que me han solicitado de transmitirle a esta comisión y particularmente a usted, presidente, que podamos invitarlos prontamente a la Comisión de Trabajo para venir a exponer en detalle no solo alguna sugerencia de modificación y perfeccionamiento de la ley Carin, sino que también estas dos otras herramientas e instrumentos como el convenio 155 y 149 respectivamente. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Entonces, el primer oficio sería al Servicio Local de Educación de Copiapó. ¿Habría acuerdo para...? Perfecto. Adelante. Disculpe, efectivamente puede ser al Servicio Local de Educación Pública Atacama, ese es el nombre, pero también si es que podemos hacer copia de este oficio a la Dirección de Educación Pública, a la DEP, del nivel central. Bien, ¿habría acuerdo para oficiar los términos que propone la diputada Chicardini? ¿Sí? A ver. Ok, de acuerdo. Y respecto de la sugerencia de invitación, bueno, nos quedan muy pocas semanas. Hasta ahora, entiendo que solamente la próxima semana tenemos sesión. Claro, hasta ahora. Entonces, eventualmente, claro, podríamos hacer una invitación el próximo lunes. Hay varias audiencias pedidas para poder incorporar a quienes usted propone. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro, varios? ¿O diputados? ¿Varios? ¿No? Yo quiero hacer un varios, si no hay más palabras. Hoy se produjo un lamentable accidente en Valparaíso, en la Escuadra Nacional, en la Armada. Un funcionario recibió un disparo bastante grave. Esto ocurrió mientras estaba de guardia y por lo tanto es un accidente, claro, ocurre en circunstancias que estaba trabajando. Por lo tanto, me interesaría pedirle acuerdo a la Comisión para efecto de poder oficiar la Armada, para que nos haga llegar los antecedentes y también las medidas de resguardo que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Entonces, pido a la Comisión el acuerdo para oficiar a la Armada. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Se acuerda. Bien, ¿varios? ¿Algún varios diputados, Giordano? ¿No? Usted siempre tiene varios. Sí, tengo varios. Sí, lo estamos esperando. Muchas gracias, presidente. Hoy día, bueno, primero saludar a nuestros invitados, invitadas, saludar también a los colegas presentes. Hoy me reuní con la mesa de género de las trabajadoras del Ministerio de Salud, que estaba conformada por 16 gremios nacionales, y me plantearon que la salud mental de las funcionarias y funcionarios está en una situación bastante crítica. Hay un riesgo superior al 50% y eso incide evidentemente de manera directa en el ausentismo y en el aumento de licencias médicas en este sector, que son
digamos, muy por sobre el promedio de otros rubros. Además, las trabajadoras consideran esencial informar sobre la situación de violencia tanto interna como externa. Recordemos que en el mundo de la salud muchas veces se viven ataques por parte de los usuarios de la salud debido a distintas circunstancias, que incluso ha sido abordada de una u otra forma por esta propia comisión, a lo menos desde la perspectiva del mundo privado, y que enfrentan los equipos de salud permanentemente junto con la necesidad de implementar medidas para abordar esta problemática en la primera línea de atención. Por eso tienen una serie de iniciativas que de alguna manera me esbozaron y que nos quieren plantear. Me encargaron señalarle, presidente, que cuando lo tenga bien podamos recibirlas en esta comisión, quizás en algunas de estas sesiones que especialmente usted ha programado para que podamos tener audiencia. Ya hicieron la solicitud hace varias semanas, entiendo que se ha recepcionado y se dio cuenta en algún momento de aquello, así que lo que queda es recibirla. Pero también, presidente, en función de lo mismo, quiero pedir que oficiemos por dos razones al MinSal. La primera es para contribuir a este debate, solicitándole al Ministerio que nos haga llegar los números sobre licencias médicas de las y los trabajadores de la salud y así hablar con datos duros que nos permitan recibir informadamente a las trabajadoras y trabajadores. Y así poder avanzar también en estas medidas preventivas que se necesitan con urgencia. Y lo segundo es un oficio para consultarle al Ejecutivo, pero esta vez al Ministerio del Trabajo, por la ratificación de los convenios 149 y 155 de la OIT sobre el personal de enfermería. Porque entendemos que este fue un compromiso que hizo el Ejecutivo y que está directamente relacionado con el problema de condiciones laborales que acabo de exponer y su incidencia en la salud laboral de las trabajadoras y trabajadoras y por consiguiente en la salud también de los pacientes, de las y los pacientes que se atienden en la salud. Por lo tanto, quiero solicitar que oficiemos preguntando por los plazos y avances de estas ratificaciones comprometidas. Como dicen las dirigentes, lo han dicho en otras discusiones legislativas, necesitamos cuidar a quienes nos cuidan y para eso se necesita una salud sin violencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Primero parto por los oficios, entonces habría acuerdo para oficiar tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio del Trabajo respecto de las licencias médicas en el trabajo de la salud y en segundo lugar respecto de la ratificación de los convenios 155 y 149 de la OIT. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Y sobre su primera petición, diputado Giordano, ya había sido formulada también por la diputada Chicardini, entonces nosotros esperamos poder convocar esta organización en una siguiente sesión de audiencia. Indicaba que nos queda únicamente una semana más para aquello, así que vamos a intentar. Hay varias peticiones, pero sin duda que hay que considerarlas. Así que gracias, diputado. Entonces, ¿hay más algunos varios? ¿No? Ok, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tenía por objeto tratar el proyecto de ley sobre confianza legítima, sin embargo está invitado el ministro Marcel, se ha excusado por razones muy atendibles, está participando en las conversaciones sobre la reforma de pensiones, por lo tanto se ha excusado y la idea es poder continuar con este proyecto en una siguiente sesión. ¿No? Por lo tanto vamos a pasar directamente al segundo punto, que es continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República, que modifica la ley 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica leyes que indica calificado con urgencia simple. Para estos efectos hemos invitado a la señora Pamela Cana Cornejo, Superintendente de Seguridad Social, a quien damos la bienvenida, y a la señora Aida Chacón Barraza, Directora Nacional del Instituto de Seguridad Laboral. Bienvenida a la Comisión de Trabajo. Vamos entonces a partir con la sesión. Primero le pediría a la señora Aida Chacón Barraza, directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral, para que pueda exponer su visión respecto a este proyecto de ley. Entonces, le ofrecemos la palabra hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad hemos querido venir a plantear un poco la posición de otro organismo administrador y vamos a partir contándoles qué es lo que es el Instituto de Seguridad Laboral, porque no es una institución muy conocida. Nosotros somos un organismo administrador de la ley 16.744, somos un organismo público dependiente del Ministerio del Trabajo, de la Subsecretaría de Previsión Social específicamente. Contamos con alrededor de 50 oficinas en todo el país y 600 a 700 personas trabajamos en el ISL. Tenemos atención a distancia, atención virtual, por un call center telefónico y también una sucursal en línea para que nuestros usuarios que están en todo el país
puedan acceder al instituto. Una de las cosas importantes es que como somos un organismo administrador público y tiene que ver con la universalidad del derecho a la seguridad laboral, en este caso, todas las empresas que surgen, que nacen y que no eligen un organismo administrador están en el Instituto de Seguridad Laboral. Somos el organismo no por elección, digamos. Es más, si una mutualidad decide que no puede continuar en ella una empresa, esta pasa automáticamente al Instituto de Seguridad Laboral y es atendido por nosotros. Así que ese es como el contexto de que somos un organismo administrador de la ley, tenemos las mismas obligaciones, tenemos estamos supeditados bajo la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social y nosotros tenemos ese tipo de usuarios, son unos usuarios un poco distintos de las mutualidades. Tenemos alrededor de 600.000 trabajadores independientes que llegan por el solo hecho de la ley, por la ley 21.133 y el derecho que ahí se les otorga a la seguridad social. Tenemos alrededor de 500.000 trabajadores que son de empresas muy pequeñas, menos de 10 trabajadores, y alrededor de 120.000. Esto cambia porque no hay tanta regularidad, entonces hoy día pueden ser 120.000, mañana 130.000 trabajadoras y trabajadores de casa particular. Aparte de eso, tenemos también varias instituciones públicas y empresas medianas. Entonces tenemos una gama de trabajadores un poco distinta de los demás organismos administradores. Nuestro modelo de gestión es un modelo bien especial. Nosotros no tenemos servicios de salud, no tenemos hospitales, no tenemos clínicas propias. Por lo tanto, contratamos los servicios, por cierto, bajo las normas de la Ley de Contratación Pública. Además, tenemos que cumplir con todas las exigencias y la normativa e instrucciones de la SUCESO para desarrollar nuestras funciones. Tenemos además el control de legalidad de la Contraloría General de la República, por cierto, y bueno, y también el control presupuestario que tenemos todos los servicios públicos. Somos un híbrido porque en definitiva estamos sometidos como servicio, pero también tenemos exigencias como algunas instituciones privadas. En este modelo de gestión nosotros contratamos, no sé si está en la siguiente lámina. Este es nuestro modelo de comisión calificadora actual, y ya que venimos a hablar de eso, presidente, un poco para hacerlo más sintético. Hoy día nosotros subcontratamos la calificación de las enfermedades profesionales y lo que hacemos es supervisarla. Entonces cuando llega una denuncia por enfermedad profesional, llega una DIEP, tenemos 1 o 2 días en la recepción y administrativa, y luego nosotros tenemos licitado, digamos, el sistema de calificación, y en 20 días hay una comisión que en realidad nos entrega todos los antecedentes para el peritaje. Esto es como bastante parecido a lo que plantea la ley. En estos 20 días se preparan todos los antecedentes que se requieren para hacer una buena calificación, y luego eso va a las comisiones calificadoras tal cual lo ha definido la superintendencia, y se demora la comisión más o menos entre 4 a 5 días de calificación y emisión de la RECA, que es la resolución de calificación. Entonces nosotros hoy día estamos en más del 92% de los casos calificando en menos de 27 días, en menos de 30 días, que es lo que hoy día nos exige la norma. Esto es la calificación y el tiempo que nosotros nos demoramos ahora, obviamente cuando empezamos a tener mayor información en línea y existe más acceso, es más rápido, porque normalmente el tener acceso a la información de los trabajadores que denuncian es lo que más demora, junto con los peritajes cuando se trata de salud mental, que eso implica que hay un psicólogo que se entrevistan a todas las partes involucradas en la denuncia. Pero pese a eso, nosotros hemos logrado estar con un bastante buen cumplimiento del proceso de calificación. Esta es la razón por la cual a nosotros no nos complica el proceso de calificación, porque creemos que en realidad nos colabora en tanto entrega una suerte
de mayor legitimidad en el sistema. Uno de los grandes temas que nosotros hemos recibido en las distintas instancias que nos reunimos con algunos trabajadores que piden audiencia, o en la misma Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que participamos activamente como institución, fue precisamente la necesidad de que el que calificara no fuera el mismo que atendía, porque en definitiva ahí se produce, según los trabajadores, una suerte de juez y parte. Nosotros también lo somos. La diferencia es que nosotros no hacemos la calificación en la primera visita. Nosotros, la persona va, se atiende y se levanta una ficha clínica, y con esa ficha clínica y los antecedentes nosotros procedemos al proceso de calificación, lo cual para nosotros nos parece que es una medida que por lo menos levanta 3 o 4 opiniones frente a una enfermedad, y es algo bastante más discutido, son varias miradas. Son comisiones que nosotros contratamos. Hoy día nosotros somos 1,5 millones de trabajadores, no nos comparamos con otras instituciones más grandes, pero hoy día nosotros tenemos una comisión para salud mental de 44 horas y tenemos 2 comisiones que en total son 33 horas para las enfermedades musculoesqueléticas. Esto a nosotros nos ha permitido cumplir con las exigencias en tiempo y forma. Además, podemos decir con bastante tranquilidad que tenemos, bueno, eso es un poco lo que las comisiones, son nuestras comisiones hoy día de salud mental. Las comisiones musculoesqueléticas son 2, porque hay algunas que requieren traumatólogo y otras no. Y tenemos la comisión que es para las demás patologías, ¿no es cierto?, que son menos frecuentes, y para también contestar los dictámenes de la suceso. Ahí nosotros tenemos 22 horas semanales, con lo cual nos es bastante, por el momento, suficiente, y tenemos, por cierto, una licitación adicional para los desbordes si es que tuviésemos demasiadas enfermedades. Nos pasó en el tiempo del COVID. Ese es nuestro proceso hoy día. No voy siguiendo esto, debiera ir con esto. ¿Qué problema de internet? Ajá. Bueno, nosotros estamos en un porcentaje de calificación bastante más alto, según estos son los antecedentes que tiene la superintendencia. Y evidentemente no entendemos por qué podría ser, porque en realidad lo que hacemos es seguir absolutamente la normativa que está hoy día vigente y con la cual tenemos que calificar todos los organismos administradores. Y en realidad tampoco tiene que ver, o sea, hoy día y a propósito de lo que planteaba el diputado Giordano y la diputada Ciccartini, efectivamente salud mental en los servicios de salud es uno de los que más nos están exigiendo. Y a pesar de eso, nosotros en realidad hemos llegado a un porcentaje que a lo mejor es perfectible desde el punto de vista de lo que hay que mejorar de la ley en su modernización, pero que hoy día con los niveles con lo que hoy día indican las circulares de la superintendencia, nosotros estamos llegando a ese porcentaje de calificación de enfermedades profesionales, que es de lo que estamos conversando. Nosotros tenemos, por cierto, reclamaciones en suceso también, y tenemos rectificaciones que llegan alrededor del 5% de los reclamos. Eso nos deja bastante contentos. Aquí están las patologías y, como vemos, efectivamente salud mental está casi en un 50% de las exigencias que tenemos hoy día, lo cual, bueno, después de la pandemia subió también un poco. Tenemos las enfermedades respiratorias, que hoy día tenemos algunos resabios que todavía quedan desde el mundo del COVID. Musculoesquelético está en un 30%, y otras patologías que ya es mucho menor, llegamos al 5%. Con respecto al origen de las calificaciones, y eso es interesante, tiene que ver con lo que veíamos recién, de nuestra cartera. La verdad es que el sector privado parece ser mayoritario dentro de los trabajadores que están adheridos al instituto. La verdad es que no mantienen la misma proporción. La mayor proporción efectivamente está en el sector público y en salud, con un 47,6% de las denuncias. El sector público no salud es bastante menor. Y por eso que nos preocupa efectivamente
que poder hacer y poder llevar sobre todo los temas de vigilancia preventiva, porque nos damos cuenta que eso es lo que más ha afectado, y después de la pandemia efectivamente hay algo que tenemos que seguir trabajando ahí como organismo administrador. Con respecto al proyecto de ley, nosotros lo vemos bastante positivo, quizás porque nuestro sistema de calificación no es tan distinto y que en definitiva trabajamos con el mismo esquema. A nosotros nos parece que este proyecto de ley perfecciona el sistema de calificación de las enfermedades profesionales. ¿Por qué creemos eso? Porque creemos que va a haber una supervisión y una fiscalización más eficiente a nosotros mismos, pero no solo desde el punto de vista de que lo hagamos mal, sino que desde el punto de vista de lo que podemos mejorar en términos de los criterios y de las investigaciones que estamos haciendo. Porque en definitiva nosotros seguimos la normativa, pero esto no tenemos hoy día, y eso era algo que a veces vemos desde el mundo del organismo administrador, que tenemos que esperar que haya una posición desde la superintendencia o desde grupos de interés de trabajadores para hacer modificaciones a la ley o al sistema, mientras que la creación de estas institucionalidades nos permite que haya un organismo que es tripartito, que va por el diálogo social y que puede estar permanentemente mirando las mejoras que se pueden hacer al sistema, que hoy día surgen solo a partir de, como dije, de grupos de interés, y muchas veces van cambiando. Hemos cambiado la forma de trabajar en el país y en el mundo, y eso obviamente nos cambia las condiciones, las enfermedades, la forma en que tenemos que trabajar, y eso también implica que tenemos nuevos riesgos y distintos. Creemos que esta ley nos va a permitir además mayor eficiencia en los procedimientos de calificación, porque hoy día, que nosotros nos estamos demorando 30 días, tenemos un gran tiempo en lo que significa hacer los peritajes y muchas veces juntar antecedentes. Muchas veces viene un trabajador que venía de una institución que estaba adherida a otro organismo administrador, y nosotros no tenemos su historia laboral. Esto obliga a que sea mucho más lento, mientras que si nosotros contáramos efectivamente con una base de datos generalizada, donde todos tengamos acceso con todas las garantías, por cierto, que eso significa, a esa historia clínica, que nos va a permitir hacer seguramente una mucho mejor calificación. Y por otra parte va a ser mucho más transparente también para los trabajadores, porque a nosotros nos piden mucha información por transparencia para poder hacer el reclamo. Y en realidad a veces esa información, que nosotros demoramos los 15 días que se demora transparencia, la podrían tener cualquier organismo que vaya a concurrir a una reclamación. Entonces creemos que este sistema interconectado es lo que más nos entusiasma, porque entendemos que nos va a permitir como sistema tener el acceso y poder calificar eficientemente, y también poder atender las reclamaciones. Nosotros como organismo administrador entendemos que hacemos lo mejor posible por no equivocarnos, pero evidentemente siempre puede pasar, y aceptamos cuando esto ocurre, pero a veces tampoco lo aceptamos y decimos y hacemos una discusión con la superintendencia, pero normalmente la superintendencia es la que tiene este rol. Hoy día, al tener una comisión de calificación, este rol no lo va a tener tanto la superintendencia, sino que lo van a tener estas comisiones, y eso de alguna manera nos hace un sistema bastante más transparente. Así que eso es lo que por lo que creemos que esta creación de esta comisión autónoma. Si ustedes se fijan en el modelo de calificación, es muy parecido, solo que la CONCAL actúa antes, cuando nosotros tenemos nuestra comisión. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que continuar con nuestros médicos en el trabajo, pero ya no tenemos que continuar con la comisión de calificación, porque esa comisión la va a dar el sistema. Entonces, en estricto rigor, al Instituto de Seguridad Laboral no le afecta en su proceso esta forma de trabajar. Solamente pensamos que nos puede mejorar en los tiempos, producto de los accesos a la información y también a esta mayor, más que transparencia,
mayor acceso en realidad a la información que tengamos de la historia de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué más? Bueno, y para terminar, a nosotros también o sea, yo creo que siempre los sistemas son perfectibles y en atención al detalle de esta ley, pero creemos que la Comisión de Reclamación también va a tener la posibilidad de tener inmediatamente los antecedentes. Hoy día, cuando llega un reclamo a la superintendencia, lo que vemos nosotros es que llega el reclamo a la superintendencia y la superintendencia lo primero que hace es pedirnos los antecedentes. Nosotros recabamos antecedentes y se los enviamos. Ese es un tiempo que podríamos ahorrarnos en el sistema completo si está la Comisión de Reclamación. Además, no todo el mundo reclama. O sea, tampoco esto va a ser para todas las personas. Pero para las personas que reclaman, la Comisión de Reclamación va a tener acceso a toda la información y esto va a ser mucho más expedito. A nosotros también nos pesa cuando nos dicen todavía no me llega el resultado de una reclamación. Bueno, nosotros tenemos, de alguna manera, tenemos datos de la rectificación. Nosotros tenemos alrededor de un 5%, no los tengo en este minuto aquí, de las rectificaciones de la superintendencia. No son tan claros en términos de año, pero tomamos un año calendario, porque en definitiva las reclamaciones se demoran 3 meses, entonces las de noviembre están apareciendo en enero y eso complica un poco. Sin embargo, nos damos cuenta que tenemos de las rectificaciones un 5%, lo cual nosotros revisamos y vemos cómo podemos mejorar o qué tenemos que conversar, pero en definitiva es bastante razonable esta diferencia con el criterio que tiene hoy día la superintendencia. Eso es cuanto puedo informar, disponible para las consultas, presidente. Bien, muchas gracias, señora Aida Chacón, directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral. El diputado Kirch había pedido la palabra para hacer consultas. Diputado. Gracias, presidente. Saludar a nuestras invitadas, agradecerle por la exposición. Un par de preguntas que me surgieron al escuchar la exposición. La primera, mencionaba que subcontrataban la evaluación, en el fondo. Quisiera entender con quién subcontratan eso. ¿Eso es con privados, con servicios públicos? Voy a hacer varias otras preguntas. Así que, con privados, con servicios públicos, eso se licita, en fin, saber, licitan, subcontratan con varios simultáneamente, dada la cantidad, en fin, conocer ese sistema de subcontratación del que hablan, que nos han mencionado. Un segundo punto es que me dio la impresión que los que califican, hablaba un porcentaje, me parece el 30,5%, me pareció ver esa cifra, y me pareció que es bastante más alta que en las otras presentaciones que hemos escuchado. Y además solamente un 5% de eso reclama después, me pareció captar eso, o algo así. Claramente hay una diferencia importante en la cifra, entonces quisiera entender o escuchar la evaluación de por qué esa diferencia, por qué acá hay un 30% de reconocimiento de las causales, digamos, de enfermedades profesionales, lo que corresponda, versus porcentaje mucho más bajo en las otras instituciones. Es un segundo punto. Y la tercera duda que me quedó es mencionar el sector público de salud con un 47,6% de las consultas, me pareció, no sé, ese porcentaje tan alto se corresponde con que una mayoría de quienes acuden pertenecen a ese sector, o sea, hay una correlación en ese sentido, es decir, la mayoría de quienes acuden pertenece al sector público de salud. No entendí bien la correlación de las cifras, por qué tan alto en ese sector y tan bajo en otros, y cuáles son el número de trabajadores que representa cada uno de esos sectores que mencionaban, privado, salud y otros, para entender los porcentajes. Eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias, diputado Hirsch. Se ofrece la palabra, si hay consultas o comentarios. Perdón, diputado, adelante. Un detallito. Y en el caso de la subcontratación, ¿a dónde derivan después como parte también a quienes requieren un tratamiento? ¿A clínicas privadas, a hospitales públicos? ¿A dónde van para completar ese proceso? Bien, gracias.
Directora, le ofrezco la palabra para comentar la pregunta del diputado Hirsch. Ya. ¿Está prendido? Sí. Bueno, nosotros hacemos licitaciones públicas, por lo tanto, pero las bases dicen que tienen que ser instituciones de salud. Hoy día tenemos Stato, que es una institución que ganó la licitación. Normalmente hacemos, estas licitaciones son anuales o bianuales y tienen que ser instituciones de salud, así lo dice la norma. Pueden ser públicas o privadas, pero normalmente son privadas. Y es una comisión que funciona, nosotros contratamos horas para calificar con las especialidades que se requieren, psiquiatra, médico del trabajo, traumatólogos, ergónomos, kinesiólogos y psicólogos, dependiendo del tipo de comisión que sea. Esta es una licitación pública como cualquier otra y se presentan todos quienes tengan que cumplan las bases. Luego nosotros derivamos los tratamientos, una vez que están calificados, se derivan dependiendo dónde esté la especialidad y de dónde sea él o la trabajadora. Nosotros tenemos alrededor de 250, 300 convenios a nivel nacional, entre otros las mismas mutualidades. Tenemos convenio con Mutual y con la Asociación Chilena, pero también tenemos convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con la Clínica Hospital del Profesor, con Red Salud, en fin. Y a nivel nacional tenemos con muchos entes privados, pero también tenemos toda la red pública. Lo que pasa es que la red pública en algunos lugares tiene espacio y en otros lugares no, y tratamos de no recargarla con estos tratamientos. Pero nosotros tenemos convenios y tenemos también licitaciones respecto de a quiénes derivar. Todo esto se hace vía licitación pública desde hace unos años. Yo creo que hace unos 8 años habían unos convenios macros, pero ya esto fue observado por Contraloría, así que ahora todo se hace por licitación. Y tenemos convenios entre otros con Mutual y con Asociación Chilena, porque tienen claramente especialidad y médicos del trabajo. Me voy a ir por lo más fácil. Efectivamente, nosotros tenemos, yo creo que lo que pasa con el sector salud, nosotros tenemos varias instituciones de salud adheridas al ISL, pero no son más que los que tenemos adheridos al sector privado. Son bastante menos, tenemos alrededor de 120.000 trabajadores del sector público y 1.200.000 trabajadores del sector privado. El tema con el sector salud es que en realidad son un sector que requiere mayor atención en términos de vigilancia de salud mental, por el tipo de labor, por los turnos que realizan, efectivamente por los riesgos a los cuales están sometidos producto de que trabajan en turnos de CEFAM, que atienden en la noche en zonas peligrosas. En definitiva, es un área de mayor riesgo. Y yo creo que es por eso que tantas denuncias son del sector salud versus el sector público, más que nada por el riesgo del trabajo mismo que realizan, tanto en el riesgo físico y el temor que eso produce, que también es un daño psicológico, como el daño de ver que la gente no siempre tiene las herramientas para atenderlo. Eso han sido parte de lo que nos han comentado gente a nosotros también de algunas federaciones. Con respecto a por qué las calificaciones nuestras son más altas que en las otras mutualidades, la verdad es que no tengo... Porque no es que yo pueda ver que el tipo de usuario nuestro tiene mayor, por ejemplo, cantidad de enfermedades en más precarias, ¿no es cierto?, en empresas más pequeñas. No es así. Las denuncias fundamentalmente no son de las más precarias, tienen más accidentes. Y nosotros seguimos la normativa que indica la superintendencia, porque estamos fiscalizados permanentemente, y no logro saber mucho por qué podríamos tener esta diferencia de calificación, diputado. No sé si el colega tiene algo más. Diputado Hirsch.
Le agradezco la respuesta. Respecto de la última respuesta, yo entiendo que sea políticamente correcta la respuesta, pero lo que pasa es que eso hace el corazón de este proyecto, porque justamente el problema es con cuántos se califican efectivamente y cómo modificar eso, cómo cambiarlo, en fin, que haya un mejor control sobre ese tema. Y aquí la diferencia es muy grande, entonces claramente uno tendría que poner la mirada ahí para tratar de entender por qué esta diferencia. Yo entiendo que no sea su rol ni le corresponde, digamos, juzgar a las otras instituciones, pero como comisión por lo menos me parece que aquí hay un punto que tendríamos que entender, porque el otro día decíamos, quizás estamos disparando cañonazos por un problema menor, ¿se acuerdan que hablamos todo ese tema? Pero, ¿ah? La hormiga y la escopeta. Pero en este caso me aparece una diferencia muy grande con las otras y el porcentaje de que califica es muchísimo más alto. Entonces, yo entiendo que no nos pueda decir en relación a las otras, pero me parece, hago el punto, digamos, que aquí hay un tema que habría que tratar de entender un poco más y mirar con lupa y quizás desde la superintendencia nos pueden iluminar al respecto. Bien, muchas gracias. Sí, diputado Leal, adelante. ¿Esas cifras están en la presentación o no? Las cifras que están ahí. ¿Y están hechas eso, no? Entiendo que sí. Señor Germán, ¿sí está en el chat de la presentación? Sí, Ya, se va a enviar. Lo Diputado que Leal, pasa es que adelante. no me quiero quedar el tema de salud. ¿Por qué salud tan alta la cantidad de personas que recurren? ¿Hay un problema específico en salud? ¿Qué pasa? ¿Es un patrón que viene desde siempre? Directora, por favor, al micrófono para que se registre. Muchas gracias, presidente. Bueno, miren, yo creo que hay varios factores en salud. Uno de los factores que nos plantearon los mismos trabajadores es que la pandemia fue un incidente muy grave en términos de salud mental, y luego que terminó la pandemia no hicimos ese espacio de recomponernos en salud mental, tuvimos que salir a atender. Eso es lo que plantean y yo siento que ahí nos falta mayor vigilancia, en términos, vigilancia le llamamos nosotros a esta cosa previa que hacemos de ver que esté todo bien para que la gente pueda trabajar tranquila. Son datos que, bueno, son datos que nosotros entregamos a la superintendencia, son datos que no son escondidos para nada, y eso de hecho se refleja con lo que también piden los trabajadores. Hay un tema en todas las empresas de servicio fundamentalmente respecto de la salud mental, y dentro de las instituciones de servicio, las de salud, sobre todo salud pública, son las más afectadas, son los datos. Nosotros hacemos el espacio de reflexión respecto a que las condiciones laborales son complejas, porque no siempre están los recursos, muchas veces el espacio no es el espacio adecuado, los turnos también afectan la salud mental de las personas y no siempre están los recambios, para que también haya una presión muy fuerte a no enfermarse porque no hay más gente, y si yo falto genero un problema en la institución. Entonces yo creo que ahí hay un tema de estructural que es importante analizar. Bien, gracias, directora. Entonces, le ofrezco la palabra a la superintendenta de Seguridad Social para efectos de se pueda referir al tema de la calificación. Bien. Adelante. Presidente, por su intermedio, si me permite referirme a algunos aspectos que se han preguntado ahora y también referirme a algunas preguntas que quedaron de la sesión pasada. Si gusta, para efectos de poder segmentar el debate, se puede referir al tema de la calificación para después y escuchar al diputado González para después abordar el resto de las preguntas que quedaron pendientes, si le parece. Perfecto, muchas gracias, presidente. Bueno, primero recordar y reforzar lo que dijo la directora, que hay que recordar que el ISL, a diferencia de las mutualidades, el ISL no tiene la estructura médica de hospitales que sí tienen las mutualidades. Por lo tanto, eso lleva a que todas las prestaciones médicas tengan que ser entregadas a través de contrataciones de servicio.
Entonces, tener presente eso de cuando estamos hablando de la contratación de servicios médicos en especial, que incluye también el proceso de calificación de origen, que es parte de la prestación médica, también tiene que entrar a subcontratar, que eso volver a reforzarlo. ¿Por qué son más altas las calificaciones en este gráfico de tortas que mostraba la directora y que nosotros también lo mostramos en parte de nuestras presentaciones de las sesiones pasadas? Bueno, eso es precisamente una de las cosas que nosotros planteábamos como hipótesis para abordar este proyecto, que nosotros creemos que ponemos como ejemplo el ISL, entendiendo que el ISL, por su característica de constitución, no tiene este potencial conflicto de interés que sí tendrían las mutualidades y que lo hemos señalado y abordado largamente durante las sesiones pasadas, ¿verdad? Esto lo muestran las estadísticas, lo muestra también, y ahí también focalizar que no es solo por las estadísticas, sino que también, como se lo hemos presentado en las sesiones pasadas, es por resultado de nuestras fiscalizaciones, que muestran también esa diferencia. Y también, como lo decía la directora, porque se ven que hay mucho menos reclamaciones del ISL que llegan a la suceso. Y también, por lo mismo, porque ellos abordan más la calificación de origen laboral que las mutualidades, y cuando nosotros analizamos esa información, se revierte lo que dijo el ISL en mucho menor grado que lo que lo hacen en los casos de las mutualidades, porque estamos más asimilados al criterio, o si uno lo puede leer de otra forma, es que el ISL aplica de mejor forma los criterios de calificación que lo hacen las mutualidades, quizás por ese potencial conflicto de interés. Respecto de un tema que se habló del tema de salud, de por qué es más salud. El sector salud, como ya lo planteaba también la directora, es un sector más riesgoso, en materia de enfermedades profesionales y sobre todo de salud mental hoy día. El tema de la salud mental, recordemos que, y también se presentó en alguna de las sesiones pasadas, del total de denuncias que quedan calificadas como de origen laboral, el 68% de esos casos son de salud mental. O sea, del total de las que se acogen como laborales en el sistema en general, no solo dice del sistema, el 68% son enfermedades de salud mental. Eso es harto y ha ido creciendo, eso es bastante. Entonces, y cuando uno mira por el riesgo y también por las calificaciones, muchas son de salud, pero también cuando uno mira el riesgo de salud mental, de mala salud mental, y eso posiblemente es lo que se refería las dirigentes que se juntaron con el diputado Giordano y con la diputada Chigardini, es que cuando hablaba el diputado decía más del 50% de riesgo, lo que se están refiriendo es que en las mediciones de riesgo que están normadas por el cuestionario de evaluación de ambientes laborales CALSM, que están normadas por el Ministerio de Salud y por la Superintendencia de Seguridad Social, aparece claramente que los sectores más riesgosos está el sector salud. Por lo tanto, no es tiene un correlato lógico que si el riesgo se identifica como algo mayor en un sector, va a terminar con más enfermedades profesionales. Y por lo tanto, eso también es lo importante, que es el rol preventivo que tiene que tener. Hemos hablado mucho del rol de dar prestaciones médicas, en este caso por la comisión externa, pero lo central también dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo es cómo nos movemos al rol preventivo, que ahí tiene la responsabilidad la entidad empleadora, pero también un rol muy importante la asistencia técnica que dan las mutualidades como entes expertos en la materia. Gracias, superintendenta. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Un gusto de saludar a toda la mesa. Sí, iba a hacer una consulta sobre el origen laboral de la enfermedad, referido a la multicausalidad, pero sí quería hacer una apreciación y que me lo pueda explicar un poco la superintendente en relación a lo que se refiere con estadísticas, muestran conflicto de interés. Lo acaba de decir ahí, me sonó raro eso y un poco injustificado. Y en relación, el presidente, a través de su intermedio, preguntarle a la superintendente en relación a la calificación que están haciendo los tribunales y vinculado a la multicausalidad. Se señaló tiempo atrás que los tribunales no la estaban reconociendo, o acogiendo o aceptando como tal. En relación a eso, si es posible tener algún fallo, sentencia, resolución de un tribunal sobre ese punto que lo dijo en tiempo atrás, presidente. Esa es mi petición. Si puedo tener acceso o que lo haga llegar a través de la Secretaría una sentencia en relación a una calificación de ese tipo. Gracias.
Gracias, diputado González. Superintendente, adelante. Bueno, en relación a las estadísticas, lo que me refería es que cuando uno mira esas estadísticas tan diferenciadas que mostró la directora, y nosotros también lo habíamos mostrado en sesiones anteriores, y ve que el ISL tiene que del total de sus denuncias, un 30% son calificadas como de origen laboral, y en el otro extremo está el ISL con un 6,4%, y el IST con un 6,4% del total de sus denuncias, que no se explican por diferencias de cartera, ¿no? Entonces uno dice, una de las hipótesis del proyecto es ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué existe también el descontento en la calificación? ¿Por qué yo tengo que recibir más o menos como 2 audiencias de lobby a la semana o llegan 2 audiencias de lobby a la semana de agrupaciones de trabajadores por disconformidad respecto de estas materias de calificación de origen? Y una de las hipótesis es que exista un potencial conflicto de interés. Entonces, más que de la estadística que lo explique, es que uno ve que potencialmente existe un conflicto de interés, y una de las cosas que nos hacen pensar que podría ser es lo que sale de las estadísticas, pero también, y reforzar aquello que no solo se quede con el tema de estadística, sino que también lo que sale de los procesos de fiscalización que nosotros hemos hecho y que lo hemos mostrado. Creo que eso también es importante, y de las reclamaciones de lo que ocurre. Eso respecto a la estadística. Y respecto a tribunales, la verdad es que la judicialización en tribunales todavía no es tan amplia. Nosotros como Superintendencia de Seguridad Social somos parte de causas en tribunales, alrededor de 2.500 causas nuevas este año 2024, creciente. El año pasado, el año 2023 fueron 1.400, este año fueron más de 2.500 causas nuevas judicializadas, pero la mayoría de ellas, la gran mayoría, el 95%, son por licencias médicas. ¿No? Hoy día el tema de salud laboral no está tan judicializado. Ahora, el tema de multicausalidad también lo hemos abordado en sesiones anteriores, y lo que está pasando es que la ley no es explícita en decir si es una unicausalidad o una multicausalidad. La ley lo que establece en el artículo 7 de la ley 16744 es que tiene que haber una relación directa. Entonces, lo que ha salido desde nuestra jurisprudencia ya hace un buen tiempo, que va a quedar asentado con el nuevo decreto supremo 109, que es del listado de enfermedades profesionales, y también algunas sentencias también hablan de reconocer la multicausalidad, es decir, que la multicausalidad per se no significa un rechazo de un origen laboral, sino que en la medida que alguna de esas causas explique lo suficientemente el origen directo de la enfermedad diagnosticada como laboral, puede ser calificada como tal. Entonces, la multicausalidad hoy día, cada día, es menos un problema y no está excluida per se. Es distinto, y aquí un ejemplo, no sé si esos serán los casos que a ustedes se le presentan, es por ejemplo cuando típico que dicen una mujer se le rechaza porque hace movimiento musculoesquelético de repetitivo, pero a la vez tiene una guagua en su casa que la toma, ¿no es cierto? Se le dicen esta causa, esta tendinitis que usted tiene, se debe al movimiento repetitivo de su trabajo, pero además de que tiene una guagua que la tiene que tomar en brazos, ¿verdad? Y eso puede causar. Ese tipo de cosas hoy día cada vez más tienen que ir a la reducción, entendiendo que el movimiento repetitivo, si es que significa el riesgo que causa la enfermedad, tiene que ser reconocido independiente de que yo tenga una guagua que tenga que tomar en brazos. Gracias, presidente. En relación a esos fallos, superintendenta, si me puede hacer llegar alguna copia de lo que estábamos mencionando. Y voy a hacer una consulta que sí, tengo que reconocer que me iluminó acá mi colega Sauerbaum, para que no se sienta. En el caso de la multicausalidad, la jurisprudencia o dictámenes judiciales se han referido al tema de los buzos, enfermedades vinculadas a los buzos. Si no tiene la respuesta ahora, no se preocupe, pero me la puedo hacer llegar porque es un tema que nos interesa en la región. Y a propósito de un proyecto que tramitamos acá también en esta misma comisión. Gracias. En el tema de los buzos, recordar que durante el
15-19 se hizo un seguimiento longitudinal de una muestra de buzos. Uno pensaría que es común estudios que siguen cohortes o grupos que van viendo su salud, pero en realidad en Chile son no son frecuentes. De hecho, solo existen 2 de seguimiento de salud ocupacional. Una es los buzos y otra es la minería de altura geográfica, que lo hicimos en ese mismo periodo, que no se continuó. Pero de ahí salieron varias cosas, que se da evidencia de algunas enfermedades que efectivamente se generan con los buzos por la exposición que tienen a algunos riesgos relacionados a su labor. Puedo ver si efectivamente hay alguna judicialización de buzos, no lo tengo en mi récord en este momento, pero podemos verlo. ¿Me quedan las otras preguntas? No sé. Sí, bien, muchas gracias, superintendente. No sé si hay más preguntas sobre la exposición de la directora, ¿sí? O si la directora quisiera complementar algún aspecto. Si no, ofrecemos entonces la palabra nuevamente a la superintendente para efecto que se pueda referir a algunas consultas que han ido quedando pendientes de las sesiones anteriores. También sugiero varias consultas luego de la última presentación de las modalidades. Así que, adelante, superintendente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio y referirme a algunas consultas que efectivamente quedaron pendientes de la última sesión y que pesquisamos y damos respuesta ahora. En primer lugar, la Asociación de Mutualidades se volvió a referir al tema de la comparación internacional y ahí volver a señalar que por nuestra parte, así como lo señalamos hace 2 sesiones atrás, preferíamos que nosotros diferíamos de algunos de los antecedentes que ellos estaban presentando, pero preferíamos que eso lo presentara un organismo con mucha autoridad en la materia, como es la Organización Internacional del Trabajo, y que ojalá que pueda hacer alguna presentación al respecto para esa comparativa internacional. En segundo lugar, comentar que las mutualidades presentaron los costos adicionales que presentaría este proyecto debido a la demora que podría tener la calificación de origen de enfermedad si se asume el diseño que se está proponiendo en el proyecto de ley con esta comisión externa. Y ellos basaban esto asumiendo que el proceso de calificación se demoraría mucho más, haciendo una comparación con los procesos de reclamación que nosotros resolvemos. Aquí volver a señalar, y que lo hemos señalado en nuestras presentaciones, que es totalmente distinto. Como decía la directora, es un proceso muy parecido a lo que hoy día está en el ISL y se cumplen con los 30 días que establece la norma. Es muy distinto a los procesos de reclamaciones que nosotros tenemos. Es solo mencionar que nosotros resolvemos al año, recibimos al año más de casi 190.000 reclamaciones en un año que dicen relación principalmente con licencia médica. Y por lo tanto, nuestro gran foco y tiempo y recurso económico que tenemos que destinar a aquello es a la resolución de licencias médicas, no de salud laboral, que por cierto hay que destinarle recursos, pero hoy día estamos en un proceso de reducción de esos días de manera importante, pero no es comparable en ningún caso porque no es el proceso de resolución de reclamaciones lo que estamos proponiendo para la comisión externa en este proyecto de ley, sino que es algo distinto. En tercer lugar, se comentó el tema de que esta comisión externa que se está proponiendo estatiza el sistema. La verdad es que esta comisión externa no es un ente estatal, sino que está concebido como un ente autónomo en lo técnico y por lo tanto, si bien es contratado a través de sistema de honorario suma alzada por la Superintendencia de Seguridad Social, pero no son funcionarios públicos de contrata ni de planta, por cierto, sino que van a seguir directrices de cumplimiento de la norma que se establezca para el proceso de calificación de origen. Recordemos que es una estructura que la Suceso le da el soporte administrativo, pero ellos no pasan a ser parte de la Suceso en sí. Respecto a otro tema que se señaló fue sobre la poca cantidad de reclamos que nosotros acogíamos. Ellos señalaban que solo el 15% de las reclamaciones que llegan relacionado a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Suceso, relacionado a calificación de origen de enfermedad, son acogidas, o sea, son revertidas por la Suceso. Esto quiere decir que del total de reclamaciones que llegan de las personas trabajadoras que dicen que la mutualidad le dijo que no era laboral, solo el 15% nosotros le decimos, sabe que sí es laboral.
Es verdad, es solo el 15%, como nosotros lo presentamos en su momento cuando dimos respuesta a las consultas y presentamos este gráfico en esa oportunidad, en la última sesión que presentamos la respuesta, donde señalábamos que efectivamente era un 15% de lo que nosotros revertíamos, pero que si nosotros asumíamos que toda la gente que se le dice en el sistema que no es laboral, que son casi 56.000 casos que se le dicen que no es laboral, si todos nos fueran a reclamar, porque obviamente no todos van, y por a veces motivo que sea, si todos reclamaran y se le aplicara esa misma tasa, llegaríamos a los niveles del 30% total del sistema. Por lo tanto, ese 15% que nosotros revertimos, que acogemos las reclamaciones de los trabajadores para que se les dé la cobertura laboral, de origen laboral, efectivamente es consistente con lo que planteamos que se espera de este proyecto. Respecto a la intervención, esta facultad nueva que estamos proponiendo en el proyecto de ley, es lo que se señaló por parte de las mutualidades es que se hiciera una mayor precisión en relación de cuándo se intervenía, así como también que la persona que ejerce el rol de interventor o interventora tenga mayores competencias. Por cierto, ahí recalco lo que dijo el subsecretario Claudio Reyes en la sesión pasada, que se está abierto a discutir perfeccionamientos de ese tipo, que por cierto que van en pro de algo mejor. Pero también señalar que la importancia que tiene el rol de la intervención desde nuestro punto de vista, y por eso está planteado en el proyecto, es que los costos que significan en una eventual cierre de una mutualidad por una mala gestión significan costo para las empresas. Y creo que también estamos en una situación de que hay que proteger a las empresas de cuáles son sus potenciales costos, porque en una eventual caída de una mutualidad es la empresa la que tiene que asumir los costos de los futuros pagos de pensiones y los futuros pagos de prestaciones. Por lo tanto, también es importante señalar que el objetivo de una intervención no es para liquidar algo, sino que es para ver si se puede mejorar la gestión y entregarlo después para que siga funcionando mejor. Respecto a gobierno corporativo, se señaló que, como el proyecto de ley contiene elementos de facultades de gobierno corporativo, mayores facultades de gobierno corporativo para la Superintendencia de Seguridad Social, y se señaló por parte de las mutualidades que nosotros no teníamos las facultades de eso y que un dictamen de Contraloría del año 2018 lo había señalado así, efectivamente lo señaló así, por eso mismo requerimos que queden las facultades en una ley, como lo que estamos proponiendo, y asimilándolo a lo que hoy día tiene la Comisión del Mercado Financiero, que puede generar normas y fiscalizaciones, supervisión en torno a gobierno corporativo, y es lo mismo que se está planteando aquí. No es el mercado financiero como en el caso del SMF, pero es más importante como es instituciones de administración de un seguro social que protege a más de 7 millones de personas y que hay que asegurar el buen funcionamiento de esta. El tema de la multicausalidad ya lo acabo de explicar, que también fue una de las preguntas que resultaron y que en el fondo no hoy día está más asentado que no es la única causalidad, lo único que se puede calificar, sino que la multicausalidad per se no quita que se califique algo como de origen laboral en la medida que se cumpla que alguna de esas causas haya generado la enfermedad. También se señaló algo que el Consejo Consultivo el Consejo Consultivo que se está planteando en la estructura eliminaría lo que es el Decreto Supremo 109, que es del listado de enfermedades profesionales, ¿verdad? Recuerden que en Chile nosotros tenemos no un listado per se, sino que se establece en ese Decreto Supremo 109, se señalan los riesgos y los diagnósticos que se podrían generar, pero igualmente se tiene que demostrar que eso generó el origen en lo laboral. Entonces, así funciona el caso chileno, que es este caso mixto que señalábamos en algunas de las presentaciones. El Consejo Consultivo en ningún caso va a sustituir lo que es el Decreto Supremo 109, sino que, como señalamos, el Consejo Consultivo tiene un rol consultivo que va a estar mirando y dando directrices, dando recomendaciones a todo lo que es el proceso regulatorio y de fiscalización de el seguro de calificación de origen de enfermedad.
Y por último, una pregunta que no tiene que ver con el proyecto de ley, pero que la diputada Osandón lo señaló, que es, y también se refirieron por parte de las mutualidades, que es una circular que emitimos el día 23 de diciembre, que es que norma respecto al uso de marca de las mutualidades en sus filiales específicamente. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre lo que es, porque la diputada así lo señalaba, la diputada decía, bueno, lamentablemente no está aquí, pero me tengo que referir a lo que ella señalaba. Ella decía, alguna vez me atendió, gente que conoce se atendió en el hospital X del trabajador o de la Mutual de Seguridad o el IST, y que bueno, lo atendieron muy bien. Ahí creo que hay que hacer la distinción de que cuando hablamos de que las personas se atiendan, por ejemplo, en prestaciones, en diagnóstico musculoesquelético, ¿cierto?, traumatológico, sabemos que las mutualidades están muy avanzadas en aquello por los accidentes, ¿verdad? Y qué bueno que puedan otorgar esa prestación. Pero eso es un contexto distinto, es una autorización que tienen desde hace mucho tiempo para poder operar con la capacidad ociosa que tengan en sus grandes hospitales, ¿verdad? Y lo cual es eficiente desde el punto de vista económico también, que si tiene una capacidad ociosa que no está atendiendo a los accidentes o a las enfermedades laborales, pueda usarla también, ¿verdad? Si tiene una capacidad ociosa. Pero eso tiene reglas sumamente establecidas en un decreto ley 1819 de hace varios años, que establece que con esa capacidad ociosa puede dar prestaciones, siempre y cuando sea con esa capacidad ociosa, que no pasa a llevar las prestaciones que tienen derecho por la ley misma, por la ley de accidente, que no priorice los no ley versus los ley, y que además entregue las prestaciones a un precio que sea acorde al costo, o sea, que no haya utilidad en ese proceso. Pero ahí estamos hablando de una cosa que es muy precisa, que no es lo que se refiere a la circular, sino que ahí estamos hablando de entregar prestaciones con una capacidad ociosa. Por lo tanto, eso no es materia de esa circular. Lo que habla la circular es el relacionamiento con las filiales que tienen las mutuales. Las mutualidades están autorizadas un buen tiempo también a tener filiales relacionadas al rubro que tienen. Por ejemplo, en el caso de Mutual de Seguridad, tiene algo que se llama Mutual Asesorías, que presta prestaciones de asesoría en prevención, que se lo da las prestaciones, los servicios también a la misma mutualidad, pero también a otros. En el caso de la Asociación Chilena de Seguridad, por ejemplo, tiene una red de clínicas regionales que son parte de sus filiales y entrega prestaciones, a algo le prestará del seguro, pero el 95% de las prestaciones que entrega esa red clínicas regionales, que es una filial, 95% no son prestaciones al seguro, son prestaciones privadas que cualquiera de nosotros, estemos afiliados o no estemos afiliados a la H, podemos ir a atendernos a esas filiales de clínicas regionales. Lo que aborda la circular es que estas filiales no pueden usar el nombre de la principal, que en este caso es la mutualidad. ¿Por qué no pueden usarlo? Esto significa que clínicas regionales o mutual asesoría de la mutual de la Cámara Chilena de Construcción no podrían usar el logo, la marca, la identificación de la mutualidad respectiva. O sea, clínicas regionales y otras filiales de otra mutualidad tienen que tener un nombre que no genere una distorsión, una confusión en el área cuando las empresas y los trabajadores tengan que preferir una mutualidad, porque si no genera una distorsión, ¿verdad? Porque alguien podría pensar, yo quiero cambiarme a esta mutualidad, a la H, una mutual, quiero cambiarme a esta mutualidad porque me va a entregar las prestaciones a través de clínicas regionales. Y la verdad es que no es así. Pero el hecho de que ocupe la marca, que todas esas clínicas tengan el logo de esa mutualidad, genera una distorsión en la selección de la mutualidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahí es cubrir, es proteger el seguro social, al decir, ¿sabe qué? La marca solo lo usa el seguro social. Es como, yo no le puedo prestar mi marca a otro porque de alguna forma le estoy dando una suerte de subsidio de marca a esta red, que es una filial, que además opera como un privado, que no es la mutualidad, que es una entidad de la seguridad social sin fines de lucro. En cambio, la otra
tiene otra nomenclatura, otra naturaleza, y por lo tanto no puede usar eso porque le estaría dando una suerte de subsidio de marca, que no pueden dar subsidio, una mutualidad, y también de alguna forma le podría estar transfiriendo riesgos desde esa red de clínica a la mutualidad y al seguro en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendenta. Entonces, ¿hay palabras, comentarios sobre la presentación? ¿No? Bien, entonces agradecemos a nuestras invitadas, la directora nacional del Instituto de Seguridad Laboral, doña Aida Chacón Barraza, y su equipo, y a la superintendenta de Seguridad Social, doña Pamela Gana Cornejo, y a todos los diputados y diputadas presentes en esta sesión, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.